La OTAN quiere llevar tropas de paz a Ucrania. Es una locura. Es una locura, un mensaje bastante extraño, bastante confuso, contradictorio. Sin embargo, hay quienes se han mostrado felices con este plan. Por supuesto, no podía ser otro que Alemania. No podía ser otra persona que Annalena Baerbock. Estamos hablando de la ministra, aún ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, quien aplaudió esta posibilidad, dijo que bien, estamos nosotros como Alemania dispuestos a garantizar que este plan se ejecute, porque si es que hay que llevar tropas de la OTAN para garantizar la paz, es que es muy curioso cómo le llaman, tropas de paz. Si es necesario hacer esto, cuenten con nosotros. Es lo que dice esta persona. Tropas de la OTAN para la paz, o tropas de paz de la OTAN. Insisto, suena contradictorio considerando que es un bloque belicista. En fin, da la sensación que Europa empieza a tomar en serio la carrera guerrerista y no descartemos la posibilidad de que finalmente, tal y como se había anunciado, las tropas europeas de la OTAN, para ser exactos, lleguen ahora sí con rostro, lleguen ahora sí no encubiertas, completamente deschavetadas y con la necesidad de prolongar el conflicto. Se hablaba de la caída de Ucrania, sin embargo, la OTAN está dispuesta a que esto o este final tome un poquito más de lo esperado, que demore un poquito más. Hay que prolongarlo, es el mensaje que aparece entre líneas. Vamos a hablar de esta declaración de la ministra alemana, de la posición de la OTAN, de lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas. Tenemos, por supuesto, a un invitado de lujo para desarrollar este y otros temas, un analista internacional y un amigo de la casa. Es placentero poder presentarlo en nuestro espacio, al señor Fernando Moragón. ¿Cómo está, Fernando? Hola Enzo, pues como siempre, encantado de estar con vosotros. Como si fuera mi segunda casa. Esta es una casa que veo al otro lado de la pantalla, es decir, Es como si cierto. fuera un espejo. Y nada, pues efectivamente, ahora vamos a hablar de la chifladura europea. O sea, esto, realmente yo aquí reconozco que muy experto no soy, porque esto es un tema más de psiquiatría. Es decir, no de analista político, de psiquiatría, Yo tengo una amiga psiquiatra que además sabe mucho de estas cosas y tal, y digo, tienes que fundar una nueva disciplina. Ya tenemos la geopolítica, la geoeconomía, tú tienes que fundar la geopsiquiatría. Porque es que esto es más un tema de chiflaos, de gente que está fatal de la cabeza que otra cosa, pero bueno, se hará lo que se pueda. Es interesante lo que planteas porque alguna vez me parece que lo conversamos, Fernando, es un peligro porque da la sensación de que muchas de estas personas que están en el poder en Europa tienen sed de sangre, ¿no? Y basta con ver los pedidos que llegan, no solamente de Europa, ¿no? Hablemos también de Estados Unidos y el señor Lindsey Graham y el plan para que Ucrania se vaya al infierno prácticamente y que hasta el último ucraniano combata, pero en Europa, como líderes que en teoría deben velar por los intereses de su gente, da la sensación que aplauden este festival de sangre. Y es una calamidad. La OTAN, ¿qué propone? Bueno, hablan de manera muy irónica sobre enviar tropas para mantener la paz en Ucrania. Las tropas de la paz. Es una locura. Las tropas de la paz de la OTAN, que no es precisamente un bloque pacífico, que lo último que ha estado haciendo en el conflicto es tranquilizar o calmar las aguas, que por el contrario alienta que Ucrania siga peleando, alienta que Ucrania siga batallando con sus ciudadanos, sus civiles, ni qué decir, por supuesto, del plan que se empieza a manejar por debajo de la mesa para que enrolen a jóvenes de 18 años. En fin, toda esta locura parece, Fernando, ya empieza a tomar un tono más serio cuando de manera, no sé si implícita o explícita, porque es bastante ambiguo, pero de esta manera ya la OTAN reconoce esta posibilidad de enviar tropas, que se hacía casi un escenario complejo o imposible hasta hace algunos meses, más allá de que hay presencia de la OTAN, pero no de manera oficial. Ya cuando esto se vuelve oficial, cuando se olvidan de las formas, cuando queda de lado el mensaje entre líneas, hablamos de un bloque que está dispuesto a todo. ¿Qué impresiones tiene Fernando con estas nuevas ambiciones de la alianza?
Bueno, esto viene de lejos. Vamos a ver si hago un discurso medio coherente. Es decir, a ver, empecemos en el siglo pasado, en tiempos remotos, ¿no? Bueno, ahora lo que tenemos es, puede haber alguna ligera variación, pero tenemos los ejércitos, dependen de los gobiernos, y hay un ministerio, en el caso de Estados Unidos, un secretario, y son ministros de defensa, secretario de defensa, ¿no? Y con lo cual dices, si esto fuera realmente cierto, no habría guerras, porque si todos son de defensa, todo el mundo se defiende y no hay nadie que ataque, pues no habría guerras, claro. A ver, todo esto viene porque hay que meter eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre, de verdad. Antiguamente sí se hacía. En España teníamos, en el siglo, a principios, en los años 20, 30, teníamos un ministro de la guerra, se llamaba así, ministro de la guerra. Y todos estos son ministros de la guerra, que no pasa nada, quiero decir, son un ministerio encargado de, en caso de que se den las circunstancias necesarias, pues hacer la guerra. Para eso están los soldados, no son protección civil. Es decir, vamos a ver, es que ya hasta en eso. Entonces, claro, efectivamente, hay que empezar por eso, que habría que cambiarle los nombres y hablar de los ministros de la guerra. Entonces, si hablamos del señor Boris Pistorius, el que es el ministro de defensa de Alemania, pues no. Hay que hablar de ministro de la guerra de Alemania. Claro, esto tiene unas connotaciones, en el caso de Alemania, en fin, un tanto negativas, por decirlo suavemente. Pero bueno, vamos a lo segundo, de los eufemismos y del mundo orwelliano. Ya estamos en un mundo orwelliano, ¿eh? Vivimos en una distopía. Es decir, en la cual tenemos un ministerio de la verdad y vamos a entrar en el segundo. Es decir, ese ministerio de la verdad que se encarga de cambiar la historia y dentro de poco están en ello, ¿eh? La Segunda Guerra Mundial no la han ganado, por supuesto, los soviéticos. Los soviéticos apenas hicieron nada. Y los alemanes se lo están reconvirtiendo y serán parte de los buenos. Va a haber una dictadura un poco tal, pero fueron los soviéticos los que hicieron todo, que eran malvados, malvadísimos, y los alemanes eran una especie de, a ver, unos occidentales radicales. Pero ya está. Y no fueron los que agredieron ellos, fueron los soviéticos. Pues estamos en eso. Es decir, en ese mundo distópico, orwelliano, como se le quiera llamar, y ahí entra lo de la famosa frase que tú decías, las fuerzas de la paz. Vamos a ver, ¿cómo que fuerzas de la paz? ¿Cómo que vamos en misión de paz? Un ejército. Vamos a ver, tranquilidad. Forma parte de un montón de cosas más, y no solo en el ámbito militar, que se dicen y que son absolutamente disparatadas, absurdas, pero que la oyes todos los días. Y, por ejemplo, me acuerdo de una que a mí me encanta, que es que, claro, cuando estás en caída libre, la economía va por los suelos, y te van y te dicen, este mes ha habido un crecimiento negativo. Y dices, vamos a ver, no existe el crecimiento negativo. O sea, si creces, no puede ser negativo. O sea, si es negativo, no creces, decreces. Es decir, es algo, es un simorón. Es decir, es un disparate. Crecimiento negativo. Pero ¿cómo puedes decir semejante estupidez? Esto lo están diciendo constantemente los medios de comunicación aquí en España, los ministros, la oposición, todos. Es que el crecimiento negativo, dices. Pero usted está pensando realmente, se está dando cuenta de la estupidez, de la absoluta memez, es que no puedo decir palabras más gordas, que está diciendo, usted es un analfabeto, que lo son, unos incultos. Entonces, bien, entramos ahí en este mundo disparatado en el que a nada se le llama por su nombre. Y bueno, claro, entonces mandamos tropas de paz. Dice, vamos a ver. No van a ser tropas de paz. Pero ya te cuento yo, porque esto ya viene de lejos. Y os puedo contar una cosa que yo lo he hablado con decenas de personas, decenas de militares, desde altos oficiales a soldados. O sea, ¿qué quiero decir? Que de todo. Coincidencia plena. En la famosa guerra de Afganistán, esta que duró poco tiempo, 20 años, pues, por desgracia, pues muchos soldados españoles tuvieron que ir por mandato de los gobiernos sucesivos, puesto que estaban en la OTAN, aunque fue una guerra ilegal, pero luego, digamos, se legalizó de malas maneras, después de unos cuantos meses y tal. No, la de Afganistán no, la que fue ilegal fue la de Irak. También mandamos gente a Irak, da igual. Pero bueno, la de Afganistán. Bueno, pues estuvimos allí como parte de las fuerzas de la OTAN. Entonces,
íbamos como fuerzas de paz. Bueno, hablabas con todos ellos y te decían, a ver, allí paz, cero. O sea, allí no había semana que no combatiéramos contra los talibanes, no siempre contra los talibanes, contra grupos distintos digamos, de estructuras tribales, etcétera, narcotraficantes, pero vamos, todas las semanas, esto te lo cuentan ellos, no lo pueden contar en público, porque lo tienen prohibido, pero eso era sabido. Todas las semanas, prácticamente, algunas veces más, andábamos de tiroteos y lanzaban granadas contra nuestros campamentos, con morteros, con tal, es decir, pero eso no salía, solamente salía cuando había, por desgracia, algún soldado que fallecía en algún accidente. Bueno, a veces tenían que reconocer que habían sido atacados por el enemigo, no quedaba más remedio. Bueno, pues iban como fuerzas de paz y así estuvimos prácticamente los casi 20 años como fuerzas de interposición de paz o pacificadoras en una guerra en la que, mire usted, hay una cosa que está clara, tú puedes ser muy pacífico, pero si el otro no lo es, estás en guerra. Es decir, si yo, tú vienes, Enzo, y tal, y me dices, yo vengo en plan de paz, tal, vengo aquí a España y tal, en plan de paz, vengo a tu casa y tal, y no voy a hacer nada y tal, bueno, a ver, llevo un fusil aquí, pero nada más. Y yo te digo, pues no acepto que vengas en paz de paz y me voy a liar a tiros contigo. Pues ya no hay paz, es decir, es obvio. Pues esto es lo que pasaba en Afganistán y esto es lo que pretenden hacer ahora esta panda. A ver, en el fondo todo este tipo de eufemismos o esta neolengua que nos están inventando tiene una función y es que lo hemos visto además en esta guerra, en la guerra de Ucrania, mejor dicho, en la guerra en Ucrania, desde el principio. Con toda la escalada que hemos ido viendo, desde cañones, tanques, aviones, etcétera, para no contar esa larga escalada. Hay que preparar a las poblaciones para que traguen con algo que en principio, si tuvieran unas poblaciones medianamente críticas, medianamente, digamos, que no estuvieran entontecidas, pues bueno, entonces tendrían que decir, bueno, esto no. Entonces hay que prepararla. Primero, eso ya lo llevamos haciendo tiempo, hay que aumentar el discurso de que los rusos no solo sean malos, muy malos, que eso ya lo sabemos, que son malísimos. Esto ya nos lo han contado. Ahora ya cada vez se ve más que nos van a invadir, pero no invadir Polonia o los bálticos que están al lado. Esto ya será por supuesto. No, van a invadir toda Europa. Toda Europa. De hecho, es muy gracioso, vamos, muy gracioso si no fuera por las consecuencias. Los bálticos y los nórdicos, ahora, todos estos están ahora, los finlandeses, los suecos, están repartiendo unos, de color amarillo, una especie de pequeños manuales de qué hacer en caso de guerra. Porque la guerra ya van contándole a la población que la guerra es inminente. Y entonces, ante esa guerra, pues nada, te dan un manual, pero han hecho millones, se han distribuido a toda la población. Y entonces, pues bueno, ahí te dicen, pues si bombardea, yo qué sé, pues si bombardean y tal, si tiene usted un sótano, metas allí, y estas cosas, ¿no? Compre usted muchas conservas, ¿no? Por si acaso no puede salir al supermercado, o ya no hay supermercado porque lo han bombardeado. Pues, y las conservas, como su nombre indica, aguantan mucho y estas cosas, tonterías de estas. La cuestión es ir preparando un estado general de la población, sociológico, de estrés, de miedo ante una agresión de alguien que va a acabar poco menos que con nosotros. Esa es la primera. Mientras se está haciendo esto, que en algunos sitios funciona más que en otros, es decir, depende mucho de los países, la cercanía, el conflicto, etcétera, desde el punto de vista geográfico, pero mientras está haciendo esto, todo esto además sirve para encubrir el desastre económico y el hundimiento económico que están generando los imbéciles de la Unión Europea. Es decir, que es algo sin precedentes desde después de la Segunda Guerra Mundial. Sin precedentes. O sea, el hundimiento de Europa es algo que va a pasar a los libros de historia como la caída del Imperio Romano, pero condensada en pocos años, en pocas décadas. El Imperio Romano, si cogemos la crisis del siglo III, se tira 200 años más. No, pues esto, comprimido, versión acelerada. Pues eso. ¿Qué es lo que van a hacer los europeos? Bueno, la segunda cuestión es
tienen que ir creando esta idea de que ir metiéndole a la gente que, bueno, al final es casi inevitable, acepten como un mal menor, etcétera. Bueno, como que se va por otras razones, de ahí que tengan que ser tropas de paz, claro, pues se va en plan de paz. A una guerra van en plan de paz, no van en plan de guerra, claro, lógico. Una cosa de lo más normal. Es decir, hay que ir haciendo este falso discurso, estas, como digo, esta neolengua, ¿no? Que nos cuenta estas cosas, ¿para qué? Para que al final, cuando ya manden a los soldados y tal, cuando empiecen a meter, ya están haciendo medidas draconianas, que es lo que dijo Borrell en su tiempo, y varias veces, no solo Borrell, pero vamos, que me acuerdo, aquello de tan famoso, Annalena Baerbock también, otra impresentable, es decir, yo le voy a echar mucho de menos, porque esta señora, además de impresentable, es completamente analfabeta, o sea, es tonta, pero muy tonta, pero hasta el punto de que tú coges un, vamos, es que no puedes hacer el experimento, pero sería muy interesante coger a un adolescente de, yo qué sé, de 13, 14 años, 15 años, mi sobrina, ¿no? Por ejemplo, que tiene 15 años, y a hacer un debate entre mi sobrina y Annalena Baerbock, pero un debate sobre cosas básicas, ¿no? La capital de, pues yo qué sé, de Estados Unidos, ¿cuál es, no? Cosas así. Yo estoy seguro que Annalena pierde porque estás conocida como Annalena 360 grados, que la ha hecho famosa en el mundo entero por decir, o sea, no sabe geometría básica de esta que te enseñan en el colegio, por decirle a Putin que tenía que cambiar su política 360 grados, vamos, que no se tenía que mover, pues si haces 360 grados es una circunferencia entera. Por eso la llamaban analfaelena, ¿no? Esta señora también dijo así, lo soltó así, pero al principio, que tenía más mérito. Es que estamos en guerra con Rusia. Todo el mundo, así con un poco de cabeza, sobrecogidos, diciendo, madre mía, lo que ha dicho, como los rusos se lo tomen en serio, la hemos liado. Menos mal que los rusos tienen mucha paciencia y estas cosas. Dicen, bueno, pues que diga lo que quiera, ¿no? Nosotros ya actuamos en función no de las tonterías que dicen esto, sino de lo que hacen, y en fin. Pero para que veamos la caterva, la gentuza que tenemos en la Unión Europea dirigiendo Europa, o sea, la clase política más analfabeta de la historia de los últimos 200 años, y me quedo corto. Pero bueno, pues estos que no saben hacer lado con un canuto, que son completamente incompetentes, son los que nos dirigen. Y además, encima, no defienden los intereses de los europeos, defienden los intereses de los norteamericanos. Y aquí la peligrosidad que hay es que no hay nada más peligroso que un tonto, más que incluso que un malvado. Porque un tonto, incluso si tuviera buenas intenciones, que no es el caso, si ya digo, es decir, un tonto es que mete la pata, es que se va a equivocar, es que la va a liar, porque es tonto. Es decir, pues eso es lo que tenemos, un montón de tontos. Bueno, pues estos tontos llevan ya diciendo, acordémonos, que esto ya viene de hace meses, cuando un líder del carisma, en fin, ¿cómo diría yo?, de la potencia de Macron, un impresentable, que ahora mismo creo que ya no tiene primer ministro, no sé, era hoy, me parece, la moción de censura que le iban a hacer, y bueno, un primer ministro que lo había colocado de una manera absolutamente kafkiana, surrealista, bueno, pues se lo van a cargar, y pues, ya ha dicho Macron de antemano, dice, a mí me da igual que se carguen al primer ministro que yo he puesto. Yo no pienso dimitir, o sea, yo dimitir, vamos, ni loco, antes que se hunda Francia, yo no dimito. Bueno, tiene Francia hecha unos zorros, ¿no? Bueno, pues estos, como digo, Macron ya dijo en su momento, hace muchos meses ya, aquello de que pues habrá que mandar tropas allí, francesas, tal, 20.000 podemos mandar. Ya nos estaban preparando poco a poco para lo que va a venir el año que viene, que es que terminaremos mandando tropas OTAN allí, eso sí, en función de paz. Ya nos, por eso nos vienen diciendo de hace tiempo, no, a ver, los polacos también lo dijeron al principio, dicen, no, yo me voy a meter, puedo meterme y tal, pero yo, a ver, yo no estoy en contra de los rusos, yo no voy allá a pelear contra los rusos, voy como fuerza de interposición de paz en la zona más cercana a Polonia, en la zona de Lwów y tal, es decir, en la zona occidental, donde no hay combates y demás, al lado occidental del Dnieper, ¿no? Y bueno, yo allí voy no para luchar, nosotros somos pacíficos, un ejército pacífico. No, es para liberar
liberar tropas que tienen que estar en la frontera con Bielorrusia, tal, pues en otros sitios, y que puedan ir allí al frente y nosotros nos quedamos aquí. Todo este tipo de tonterías, desgraciadamente los europeos somos tontos y nos las tragamos, nos las tienen que ir diciendo para que en el momento adecuado digan, no, vamos a mandarlas, pero no os preocupéis, que esto, a pesar de que los rusos vayan diciendo que nos van a disparar, pero tranquilos, que no pasa nada. Este discurso delirante es el que están, diciendo, pues eso, los alemanes, bueno, los alemanes bastante tienen con las elecciones, es decir, pero para que veáis el gravísimo problema que tenemos en Europa y por qué vamos al desastre económico, militar y de todo tipo, ¿no? La disociación que tiene esta gente con la realidad o la caradura que tienen, es decir, que te toman el pelo. Aquí, no sé si en Latinoamérica, aquí tenemos una expresión que es tomarte el pelo, que es algo así como se ríen de ti. Se ríen de ti y porque eres tonto. Entonces, pues, siempre todos conocemos a alguien, ¿no? Que es muy ingenuo, que muy, pues eso, muy tonto en el sentido de ingenuo, ¿no? Y que, pues, tanto le haces una broma y tal y se lo cree todo. Entonces le tomas el pelo con facilidad. Pues esto es lo que están haciendo los líderes europeos con la población. La población somos los tontos que nos tragamos todo y que se ríen de nosotros. Y uno que va a ser el próximo canciller de Alemania tiene elecciones en febrero, debido al lío que tienen y al hundimiento económico absolutamente brutal de Alemania. Alemania, vamos a poner una fecha así redondita, pues no, para 2030, ¿no? Por aquello de que es una fecha redonda. No la van a reconocer. O sea, Alemania eso va a ser un solar. Ahora mismo están despidiendo las grandes multinacionales que han sido las multinacionales emblemáticas de Alemania, como el sector de automoción y tal, están despidiendo gente y se están yendo de allí. Ahora mismo tenían un lío montado en una de las históricas, que es la de ThyssenKrupp, del acero y tal, porque también están, que ya no pueden, que se están hundiendo. Todo ello debido fundamentalmente a las sanciones que le hemos puesto a los rusos y dentro de las sanciones al tema del gas, que ha hecho que la economía alemana no sea competitiva y que aquello ya no sirva para nada. Bueno, pues eso se lo están cargando, pero a sabiendas de que se lo están cargando. Aparte ya de la inutilidad y tal, pero es lo que quiere Estados Unidos porque Estados Unidos está tirando, está chupando de la economía europea para, digamos, aguantar más tiempo en una situación económica que tiene muy complicada, ¿no? Pero bueno, como son el imperio, nosotros los vasallos, si hay una trasvase de capitales hacia Estados Unidos, si hay una desindustrialización de Europa hacia Estados Unidos, como se está produciendo, pues eso significa que reindustrializan parcialmente Estados Unidos. Allí no tienen, en principio, problemas de suministro de gas o de petróleo, porque tienen, aunque sea de la fracturación hidráulica, y aquello es pan para hoy y hambre para mañana, pero bueno, es otra historia. Aquí no tenemos nada, cero. Nos hemos quedado sin el gas ruso y el gas que nos venden los norteamericanos 3 o 4 veces más caro que el que nos vendían los rusos, el gas natural licuado de la fracturación hidráulica, no tienen suficiente para vender a toda Europa. Es decir, nos venden, pero ¿cómo? O sea, este es el colmo de la estupidez. Aún así, como nos hacemos trampas a nosotros mismos, ahora mismo, los últimos datos del mes pasado, si mal no recuerdo, colocaban a que el primer suministrador de gas natural licuado de Europa no era Estados Unidos, que nos vendía todo lo que puede, era Rusia. ¿Qué sanciones estamos haciendo, Dios mío? Es decir, una cosa de chiflados. Bueno, pues bien, que me enrollo y me voy de la guerra. Del escenario al que vamos a ir. Ya lo vienen diciendo hace tiempo, ¿no? Entonces tienen que ir preparando a la gente. Nos van a ir preparando para que al principio van a ir como fuerzas de interposición de paz, como fuerzas, pues eso, para sustituir a los ucranianos en algunas tareas, en la retaguardia. Esto nos lo van a contar, estupendamente y mucha gente pues se lo va a creer. Y los rusos ya han dicho hace tiempo que si van allí nos dispararán, es decir, nos matarán, porque claro, estamos en una guerra. Es decir, y ustedes son los enemigos. A ver, pues que es una cosa delirante, pero nos van a meter, yo lo vengo diciendo hace tiempo. Otra cosa es, ¿por qué? Porque para ellos ya se ha convertido en un tema existencial, tanto para los norteamericanos como para los europeos.
para sus clases dirigentes, no para los ciudadanos, que no les da igual en principio, pero para sus clases dirigentes, no olvidemos que la OTAN, por poner el ejemplo, la Unión Europea, ha creado ya una clase dirigente europea de altos burócratas, eurócratas, que los llaman aquí a los de la Unión Europea, de altos burócratas, de altos dirigentes que van cambiando de puesto, pero que están siempre por allí con unos sueldos extraordinarios, que viven de ello. O sea, viven de el enfrentamiento contra Rusia, ahora también contra China, pero bueno, es decir, y que van a hacer lo que sea por mantener su estatus, porque viven muy bien. Es decir, entonces, es una clase interesada en mantener la tensión, interesada en que Ucrania no caiga, porque si Ucrania cae, no solo va a caer Ucrania, va a caer la OTAN y la Unión Europea. Luego se quedan sin trabajo y una vida estupenda que tienen, ganando decenas de miles de euros al mes. Y Fernando, disculpa. Y nos van a llevar a la guerra, ¿eh? Nos van a llevar. Bueno, ya estamos en guerra. Esto es lo primero que hay que decir. Lo matizo muy brevemente. Ya estamos en guerra. Otra cosa es que los rusos no nos estén atacando de manera, bueno, es decir, atacan a los soldados que tenemos manejando armamento de alta tecnología, a esos sí los atacan, y de vez en cuando tienen que repatriar a unos cuantos muertos, que por supuesto son muertos que cuando llegan a Europa, a los países europeos, a Estados Unidos, son producto de accidentes, alguna enfermedad que han cogido, no son muertos en la guerra de Ucrania, ¿no? Esto es un clásico. Pero nos van a llevar al matadero, va a ser un desastre absoluto, pero es la única manera que tienen de prolongar e intentar liarlo más, es decir, la guerra de Ucrania, porque es que la alternativa es una derrota que al igual que hemos hablado muchas veces de que para Rusia el tema de Ucrania es un tema asistencial, la OTAN no puede estar en Ucrania no puede pertenecer a la OTAN, esta panda de inútiles han convertido algo que no era asistencial en existencial. Es que ya una derrota en Ucrania es una derrota de la OTAN y por lo tanto se acabó. Y para ellos ya es existencial. Y en esta estamos. Es la única manera que tienen de sostener Ucrania, que van a perder igual, pero durante más tiempo, prolongar la guerra, y ya veremos, una huida hacia adelante. Es una estrategia la que están llevando a cabo, el cómo prolongar, como se dice vulgarmente, prolongar el sabor del chicle, ¿no? Una frase bastante criolla acá en Perú. Y obviamente las cosas que van pasando en las últimas horas más o menos nos hacen ver que aún hay cierta resistencia, algunas decisiones que se podrían tomar con cierto libre albedrío, pero que aparentemente hay quienes aún ponen en duda cuestiones como la escalada del conflicto desde Estados Unidos. Se habla mucho, por ejemplo, Fernando, en las últimas horas de una posición de Donald Trump respecto al conflicto. Hay medios que se han adelantado y hablan de un plan diseñado ya. De hecho, lo leía hasta hace poco en Zagreb y en Time también. Hablaban sobre cómo es que Trump está dispuesto a negociar, pero con digamos, con el no ingreso de Ucrania y la OTAN como la condición que tendría que prevalecer en todo momento. Obviamente son informes, digamos, es información que va llegando sin el contraste correspondiente, ¿no? No ha hablado Donald Trump al respecto, no apareció ningún post en Truth Social, en sus redes, nada por el estilo, pero hablan mucho ya los medios occidentales e incluso medios rusos sobre cómo es que ese es el jaque, es que Trump está dispuesto a participar en las conversaciones, negociar con Vladimir Putin la solución al conflicto, pero con esa condición, una Ucrania que al menos durante su mandato no va a ingresar a la OTAN. Es una posición, Fernando, que para ti es sostenible, o sea, Trump tiene ese poder para poder tomar esta decisión, y más aún cuando se habla de que la OTAN insiste en que el conflicto se alargue. Incluso, Fernando, te cuento, revisábamos nosotros información muchas veces de medios rusos y hay expertos que ponen esto sobre la mesa y dicen, no hablemos de envío de armas nucleares a Ucrania. Cuando esto pase,
ténganlo por seguro que es porque ya están las armas nucleares. Si el día de mañana anuncian que Ucrania ya tiene las armas nucleares, es porque ya están, no es que lo van a anunciar un día libremente y veremos, y las cámaras del mundo verán, o los satélites rusos verán cómo se están entregando las armas nucleares. Y si es que hablan de armas nucleares, es porque ya hay armas nucleares. Y van a hacer, digamos, toda una novela al respecto de que se empezaron a fabricar a partir de la legítima defensa de Ucrania. Pero no, ténganlo por seguro. Si es que hablan de armas nucleares es porque ya las tiene Ucrania. ¿Qué impresiones te deja, Fernando, todo esto que tiene que ver con la actualización del conflicto? Pues tiene que ver con con que es una mentira tras otra, al final nos tienen metidos en multitud de mentiras, aunque sean completamente disparatadas, que bueno, ya digo, tienen entretenida a la gente, o sea, y que hacen que no estén preocupándose por lo que realmente es importante, mientras estamos debatiendo sobre el sexo de los ángeles, que es básicamente lo que estamos haciendo, debatiendo sobre lo que se inventa, literal, lo que se inventan el Washington Post, el Financial Times, The Guardian, el New York Times, es decir, todos estos medios, sobre todo fundamentalmente los medios anglos, que son los que más aportan a la mentira, ¿no? Porque si te fijas, siempre es fuentes oficiales, una filtración, claro, no te dicen nada, con lo cual, pues pura inversión. Es decir, ¿por qué? Porque lo que hay ahora no es nada, o sea, los planes, entre comillas, que están saliendo de una hipotética negociación, esto es como el cuento de la lechera. O sea, bueno, sí, voy con el cántaro de leche aquí, ¿no? Y tal, en la cabeza, donde sea. Y con el cántaro lo llevo al pueblo, entonces cuando llega al pueblo lo vendo y con lo que me dan me compro una oveja y esta oveja, tal, la compro y al final me compro una casa, soy millonario, pero vamos, vas andando y mientras estás pensando en estas tonterías se te cae la leche y se acabó la historia. Pues esto es lo mismo. Están haciendo lo mismo hasta el momento en que nos caiga un misil encima, que seguiremos pensando que estamos allí con tropas de paz y que no estamos en guerra y que nos estarán diciendo en el último segundo que no es un misil, esto es un fenómeno meteorológico producto del cambio climático. Y dijimos, bueno, entonces pues no pasa nada. Y claro, luego nos caerá el misil, explotará y estaremos muertos. Pero pues somos así idiotas y de crédulos ya en Europa, ¿no? Pero todo esto es un entretenimiento, porque ya digo, o sea, es que lo han dicho además los rusos ya por activa, por pasiva, Putin, Lavrov, todos, Peskov, todos, vamos. Y además es que es algo obvio, o sea, no va a haber negociaciones, como tal, no va a haber negociaciones, no va a haber, ya lo digo, no va a haber negociaciones, porque lo que va a haber es prácticamente una imposición del que gana. Y el que está ganando es Rusia. Y va a ganar, sí o sí. Y va a ganar este año que viene, no dentro de 30 años. Aunque los chiflados estos de los europeos manden tropas de la OTAN. Lo único que pueden conseguir es que sigamos escalando y en vez de tirarnos un misil de pruebas que el Oresnis, es decir, que tiene unas características muy determinadas, pues llegará un momento en que nos pegarán un zambombazo. La sociedad rusa, y no solo la sociedad rusa, sino muchos ya dirigentes, gente con influencia, cada vez está más cansado de tener tanta tolerancia y paciencia con las estupideces de los occidentales. Y ya se están diciendo cosas tremendas. Ya se veían antes, pero cada vez peores. Es decir, diciendo, a ver, estos tontos siguen provocando y, claro, va a llegar un momento en que por muy moderados, por muy pacíficos, digamos, que son los rusos y que intentan que no escale y que esto no se nos vaya de las manos y acabemos en una guerra nuclear, pues va a llegar un momento en que para no llegar a eso van a tener que tomar medidas radicales. Y esas medidas radicales ya llegará un momento en que, como seguimos escalando, acordémonos, esta última fase, esta última etapa viene de que el famoso debate que nos ha tirado como 2 o 3 meses de que no, mandamos misiles de largo alcance de 300 kilómetros para arriba, no los mandamos, sí los mandamos, pues ahora no, ahora sí, vamos a esperar que pasen las elecciones, no sea que esto me cueste votos, pensaba Biden y compañía y tal, y bueno, estábamos con esas, ¿no? Por supuesto, como he dicho yo, la decisión estaba tomada, como se ha visto.
Porque entre otras cosas, esto no lo ha dicho Putin ya varias veces, pero es que es algo obvio. Esto no lo manipulan, o sea, estos misiles, como el Storm Shadow, como el Scalpel, los Star Max, estos impronunciables, nunca, no hay manera. Es decir, bueno, estos son incapaces de manejar. Los ucranianos no tienen conocimientos, ni se les puede entrenar para ello en un mes, ni en 2, ni en 3. Con lo cual, no tienen que dar permiso. Esto es una mentira. Cuando dicen, tenemos que dar permiso o no a los ucranianos para dispararlo. No, se tienen que dar permiso a sí mismos. Son ellos los que lo van a disparar. Son ellos los que, a través del satélite, van a determinar los objetivos. Son ellos los que también van a marcar esos objetivos. Son ellos los que van a meter la programación, digamos, van a dirigir, orientar, depende del tipo de misil que sea, ese misil, y al final son el que van a dar al botón y lo van a lanzar. Los ucranianos, como mucho, van a estar allí sentados mirando. Luego no tiene, o sea, ya es una mentira de antemano. No tienen que dar, esto que nos han estado contando de que si les damos permiso o no, es mentira. Se dan permiso a sí mismos. Es un juego que han estado haciendo para al final hacer lo que han hecho siempre, lo que han hecho con los tanques, lo que han hecho con los aviones, con los F-16, con tal. Sí, no, tal vez, bueno, mejor me lo pienso, ahora tal, bueno, ya, vale. Va a ser que sí. Mandamos los tanques, mandamos los aviones, mandamos los cañones, mandamos todo. Es decir, seguimos escalando. Eso es lo que van a seguir haciendo. Y ahora, y en su momento, veremos que si los rusos no lo paran, esperemos que sí, pues esta panda de impresentables van a seguir escalando. Entonces dirán, bueno, ¿qué es lo que están diciendo ya? Ojo, porque los rusos han hecho una cosa que no está mal, que es lanzar el famoso Lechink como se pronuncie, sobre Dnipro, sobre una fábrica de armamento, pero luego han seguido, porque los rusos pusieron ahí una línea roja, dijeron, bueno, si ustedes hacen esto, responderemos. Como ellos responden de otras maneras que no son espectaculares, que no entiende Occidente, pues como no han hecho otra cosa espectacular y ellos han seguido atacando con estos misiles, pues entonces los occidentales han dicho, pues seguimos escalando. Por eso ahora vamos a preparar a la gente para mandar tropas después de las Navidades, ¿no? Porque que estén tranquilos en las Navidades, que se coman las uvas y tal, y luego se lo mandamos. Y lo van a mandar. Es decir, vamos, ya están allí, pero van a mandar ya tropas, ejércitos de tierra, que tampoco pueden mandar una gran cantidad, pues no tenemos. Es decir, lo que al final, pues bueno, juntando británicos, franceses, ya han salido. Boris Johnson diciendo, oye, que los británicos tienen que estar allí. Sí, ¿qué lo ha dicho? Vale que Boris Johnson ya no es nadie, por el momento, pero a saber en el futuro. Pero es que lo está diciendo la Baerbock, como tú bien señalabas, que es todavía la ministra de Asuntos Exteriores alemana y está diciendo, sí, nosotros vamos, los alemanes, allí, otra vez, de nuevo, como en los años 40. Es que es algo delirante. Pero es que esta disonancia, a ver, en los políticos europeos ahora mismo hay una situación donde se mezclan varios elementos. Uno es lo que decíamos, su falta de conocimiento, su analfabetismo, y eso, claro, eso tiene un coste, es decir, no sabes lo que haces porque no tienes conocimientos. 2, segunda cuestión, es una disonancia cognitiva y una cara dura, como decimos aquí, es decir, que se ríen de la gente y como la gente lo tolera, pues se siguen riendo, ¿no? Y el caso paradigmático es del señor que va a suceder, según todas las encuestas, y vamos, casi seguro, vamos, por no decir seguro, va a suceder en las próximas elecciones de febrero como canciller al señor Scholz, que es el líder actual de la democracia cristiana alemana, de la CDU, el señor Merz. Bueno, pues este señor, lo ha dicho ya 2 veces, que yo sepa, grabado en vídeo, ¿eh? O sea, no es que nos hemos enterado porque se lo ha contado un periodista y no hay pruebas de eso que dice el periodista. No. En el Parlamento, en el Bundestag, en sede parlamentaria, que quede bien claro, ¿no? Allí, en un debate, va y suelta, luego lo volvió a decir, ¿eh? Mire ustedes, si yo llego a ser canciller y tal, no sé qué, no sé cuántos, le voy a dar un ultimátum a Putin. Dices, Dios mío, este hombre que se ha tomado, que le va a dar a Alemania un ultimátum a Putin. Y el ultimátum es el siguiente, un ultimátum. O sea,
una de las cosas más serias que uno puede hacer en la vida, sea a nivel personal o a nivel de país, de ejército, de lo que sea, es dar un ultimátum. Pues como el término indica, ya no hay más. O haces lo que yo te digo o eso tiene consecuencias. Y esas consecuencias van a ser duras. Es decir, si no haces lo que yo te digo, por ejemplo, es decir, si yo te tal, pues te mato. ¿Eso es un ultimátum? Bueno, pues este responsable, este descerebrado, que vive en otro mundo, va y suelta, claro, le da igual, porque luego dicen, ahora veremos la segunda parte de la historia, va y suelta que le va a dar un ultimátum a Putin de 24 horas, vamos, que se lo tiene que pensar rápido, porque solo va a tener 24 horas. Es que es de risa. Si no fuera por lo trágico del tema, es de risa. De 24 horas para que pare la guerra. Anda que le pide poco. O sea, para que diga, paramos la guerra, ya. Así. Y si no, le amenaza con mandar los famosos misiles Taurus que tienen un alcance de unos 500 kilómetros. No los que tienen ahora, los Storm Shadow y tal, estos que tienen un alcance de 300 kilómetros. No, estos van ya más. Vamos a seguir probando. A ver, hasta que los rusos, a ver cuándo se cansan. De 500 kilómetros. Bueno, pues este disparate lo suelta. Y yo hoy veo, no sé si ha sido hoy o ayer, vamos, lo he visto hoy, pero vamos, hoy, ayer, anteayer como mucho. Una periodista alemana le pregunta a este descerebrado que, oiga, según las elecciones, tal, pues usted va a ser el canciller, va a ganar las elecciones, la CDU, va a cumplir esto que ha dicho de que le va a dar un ultimátum a Putin y si no para la guerra en 24 horas le lanzamos los misiles Taurus. Y el tipo, con toda la cara dura, o sea, con toda... Es que son unos sinvergüenzas. Dice, yo he dicho eso. No, yo no he dicho eso. Está grabado en vídeo, ¿eh? O sea, cualquiera, ponemos en Google, en YouTube, por ejemplo, tal, aquí empresa alternativa, donde haga falta, y pones Merz, el tipo este, es decir, y pones ultimátum Putin y te sale. Es decir, es que tampoco, bueno, da igual, o sea, es que les da igual, se ríen de la gente como quieren. Como la gente lo tolera, pues oye, ellos están encantados. Pero esto tiene un grave problema, que esta gente al final se termina creyendo sus estupideces. Y veremos lo que hace este señor cuando llegue a ser canciller de Alemania, que como no va a tener mayoría, va a montar una gran coalición con todo lo que sea posible. Con los socialdemócratas, que van a tener un resultado desastroso, pero bueno, con lo que quede, harán una gran coalición, como siempre, y si sacan diputados los verdes, que sí, algunos sacarán, y los liberales, que no está claro, pues cogerán todo lo posible y montarán una gran coalición, pues eso, con todos los que encuentren para evitar que Alternativa por Alemania y la izquierda, digamos, de Sara, de apellido impronunciable, porque es un apellido alemán larguísimo, Baugemann o así, vamos, desconocida, Movimiento Sara, ¿cómo se pronuncia, Enzo? Sara, esta que es de la izquierda, que estaba en el delinque, se salió, pero es que tiene un apellido larguísimo e impronunciable, lo siento, pero lo mío no son las lenguas. Bueno, pues el movimiento Sara Wagenbahn, o como se diga... ¿puede ser? Sí, es una cosa, de verdad, yo es que para los que solo hablamos español, bueno, y un poquito de Spanglish, estas cosas, ¿no? El alemán, estas palabras que tienen 35 letras, de las cuales solo 4 son vocales, pues como que nos cuesta. Es decir, por lo menos a mí me cuesta mucho. Bueno, pues todos los partidos del sistema cerrarán filas ante este señor Merz y será el próximo canciller. Pues hará un papelón más o menos como el de Scholz o peor, pero que nos va a llevar, ya digo, pues eso, un tipo que ya está diciendo que le va a dar un ultimátum a Putin y que si en 24 horas no para la guerra, le va a atacar con misiles alemanes, manejados por alemanes, pues claro, dices, este señor tiene un problema, pero gordo. Bueno, él no,
Lo tienen los alemanes y los tenemos los europeos, las cosas como son. Y que luego, con toda la cara dura, va y suelta esto. Dice, no, si yo no lo he dicho. O sea, esto, aparte de las risas que te produce, aquí hay un problema grave. Y es que esta gente va en contra de la realidad. Y esto tiene unas consecuencias gravísimas. Es decir, este es un ejemplo de los 200.000 que hay. O sea, la realidad va por un lado, tú niegas la realidad, bien porque te crees tu propio discurso o porque eres un mentiroso compulsivo y te importa un pimiento lo que digas y o lo que no has dicho, pero llega un momento en que es que te disocias de la realidad y tú tienes tu propia realidad. Entonces dices, pues, algo que está probado, que es un hecho, ¿no? Como en este caso, unas declaraciones que están grabadas en vídeo, que las has hecho, que encima no las has hecho una vez, las has hecho varias veces. Y él niega lo evidente. Esto es muy grave, o sea, negar lo evidente. Es como si yo, imaginaros, yo estoy calvo, ¿no? Esto es un hecho. Me puede gustar o no estar calvo, pero es como si yo digo, yo calvo, no. No, yo no estoy calvo, yo tengo un pelo muy largo. ¿Qué pensaría todo el mundo que me está viendo? Dice, este señor tiene un problema grave, porque la realidad es otra, va contra la realidad. Pues esto es lo que están haciendo los líderes europeos y lo que hace el señor Merz. Es decir, bueno, pues estos son los que nos van a llevar, darlo por hecho, a una guerra ya, digamos, oficial, por llamarlo de alguna manera, contra los rusos. Los rusos están intentando, haciendo todo lo posible para que esto no se produzca. Pero como esta panda está por ello, y ya digo, además es una hacia adelante. Macron, que ya digo que está, vamos, Francia hundiéndose como el Titanic, sin gobierno, pues eso, es decir, acosado por todos lados. ¿Qué le queda? La huida hacia adelante. No queda otra. Cuando estás así, la huida hacia adelante. ¿Y qué mejor que una guerra? Eso sí, tienes que venderlo muy bien, que lo que están haciendo todos los grandes medios que los rusos son los que nos están atacando ya, vamos, que un poco menos que vean. Yo si salgo a la calle ya veo tropas rusas aquí en Madrid. Es lo que nos están vendiendo. Igual nos están entreteniendo con lo que tú contabas desde los grandes medios de comunicación occidentales, con todas las tonterías de que si van a pactar, que si no, que si tal, que si este es el plan, que si nombro a este, que si... Todo esto es hojarasca, no sirve de nada. Yo leía, por ponerlo de ejemplo, hace poco, hoy, que el que supuestamente... Bueno, esto lo dijo Trump, esto no es supuesto, es decir, luego puede cambiar de... A ver, todo lo que diga Trump ahora, Trump o sus allegados o los republicanos, puede ser, es decir, puede que se produzca cuando llegue Trump a la presidencia o no, pero no tiene ningún valor cero. Porque es como si yo me pongo a decir, ahora mismo, pues yo quiero que sea ministro tal persona de no sé qué. Todavía no es presidente. Y de hecho, esto se utiliza muchas veces para lanzar globos sonda. Y a lo mejor al que quieres poner de verdad no es al que vas a decir que vas a poner. O sea, que ni caso. Y lo estamos viendo. El que supuestamente, vamos, oficialmente, entre comillas, oficiosamente, ha dicho Trump que va a ser su secretario de defensa, un chaval belicista y tal, pues ahora ya sale el rumor de que, como parece ser que tiene por ahí escándalos sexuales y tal, a saber, pues que no, que ya no va a ser y que va a ser Ron DeSantis, el gobernador de Florida, republicano. No lo sé si va a ser o no, si lo van a quitar o no, pero ni caso. Quiero decir, esto es como un culebrón, esto es como una serie, ¿no? Es decir, de muchos capítulos, te tiene que tenerte entretenido, entonces tienen que dejarte ahí, pues ahora cambiamos, no cambiamos, da igual. Si todo esto es hojarasca, si hasta que no, todo esto da igual, hasta que el señor Trump, el 20, no tome posesión de la presidencia, no es nadie. Y todo lo que dice él y sus allegados, y no digamos ya unos medios de comunicación que se inventan la mayor parte de las cosas, ni caso, no sirve para nada. Sirve para una cosa, para tenernos entretenidos, para llenarnos la cabeza de ideas estúpidas y para que debatamos sobre el sexo de los ángeles, que es más o menos esto. No, es que ha dicho... A ver, el plan de paz, que están sacando, es delirante. Y si lo hacen, y al final, vamos a suponer que al final llega Trump y ofrece algo parecido a lo que ha dicho. Bueno, ustedes no están en la OTAN, vamos, Ucrania no se mete en la OTAN, faltaría más. O sea, es que esa es la condición
número uno y básica, es la clave de todo. No puede haber paz con una Ucrania en la OTAN. O sea, así de claro. Es que es por lo que entra Rusia en la guerra contra la OTAN. Porque Ucrania no puede estar en la OTAN. Con lo cual, vamos a ver, eso es algo básico. Ya lo han dicho, eso ni se discute. Pero es que ya digo, solo hay que coger lo que está diciendo y ha dicho Putin. Es decir, sí, y todos ellos, las condiciones que están por escrito, las condiciones para negociar, o sea, para que se empiece llamémosle una negociación. O sea, esto lo tienen ustedes que cumplir. Y entre ellas, obviamente, está la primera. Ucrania no puede estar en la OTAN, lo que quede de Ucrania en ese momento, que más bien sea poco. No puede estar en la OTAN, punto. Esto ni se habla. Con lo cual, que nos vengan contando eso. Luego, no, bueno, reconoceremos los territorios que están en manos de los rusos actualmente. Bueno, actualmente no. Tendrá que reconocer los territorios que están en manos de los rusos cuando se negocie eso. Porque los rusos siguen conquistando. Y ya lo han dicho, hablaremos, si es que hablamos, teniendo en cuenta la situación militar sobre el terreno. Que es que estamos ganando. No sé si se han enterado. Y como estamos ganando, no tenemos ningún interés en negociar nada. Porque vamos a ganar. Pero en el supuesto de que hagamos alguna graciosa concesión, lo que ni siquiera nos vamos a plantear es discutir sobre territorios en los que ya hemos conquistado. O que, como en el caso de Zaporilla, Donetsk, Lugansk y Gerson, no digamos ya Crimea, están, desde el punto de vista ruso, constitucionalmente metidos ya en Rusia, son parte de Rusia. Es como si intentaran conquistar Moscú o Vladivostok. Son Rusia para los rusos. Luego eso ni se va a hablar de ello. Y no solo esos territorios, sino la parte de esos territorios que todavía está ocupada por los ucranianos. Desde el punto de vista ruso es una ocupación ilegal de los ucranianos y de eso ni se va a hablar. Pero es que tampoco se va a hablar de territorios donde ya haya presencia de los rusos militar, aunque sea pequeña, como en Kharkov, y la que va a haber dentro de muy poquito, en Dnipropetrovsk, y ya dijo Putin, en público, Odessa es territorio ruso. Es una ciudad histórica rusa. Será parte de Rusia. Eso no se va a discutir. Es decir, que ya lo han dicho. Otra cosa es que estos aquí pues sigan con sus delirios. Es decir, que ese plan habrá que ver cuando se presente, si se presenta, cuál es la situación sobre el terreno. Y esa situación, ese plan, en el mejor de los casos, bueno, a ver, esta tontería de que yo entiendo que se dicen y se hacen porque de cara al público y tal, y que venden mucho, dan titulares a patadas, que sale Trump diciendo, venga, yo en cuanto sea presidente le pego un telefonazo a Putin y en 24 horas lo solucionamos. No. No. Es decir, esto vale, es propaganda, pero bueno, más o menos, no la creamos. Es decir, no, Trump en el mejor de los casos sí le dejan, que esa es otra, pero bueno, vamos a suponer que le dejan, planteará pues eso, unas negociaciones que en el caso de que los rusos aceptaran y aceptaran con intención de que realmente sean unas negociaciones y no acepten simplemente para hacer un paripé y decir, bueno, nos presentamos como que negociamos, no vamos a aceptar nada de lo que nos presentan y luego diremos que la culpa no es nuestra, la culpa es de los otros que es que no han querido negociar de verdad. O sea, siempre quieren salir ganando. Es divertido. Claro, si negocian eso, o sea, si de verdad intentan negociar, habrá que ver cómo está la situación en febrero, en el mejor de los casos, porque no olvidemos, Trump tiene toma posesión el 20, pero luego tiene que hacer de verdad, no lo que está haciendo ahora, ya hacer nombramientos que tienen que ser ratificados por el Congreso. Y que lo habitual es que algunos te lo tiren abajo. Y entonces tienes que proponer a otro. Y te lo tienen que aprobar. Y eso supone comisiones de interrogatorias donde se les preguntan de todo. Es decir, y donde evidentemente los demócratas van a intentar sacar toda la porquería que puedan. Y en el caso de los que estaban siendo nominados por Trump, pues tienen porquería toda la que quieren. La mayoría de ellos. O sea, que va a ser relativamente fácil. Vamos, no llegan al caso de que se sepa de Hunter Biden, pero casi.
el indultado. Es decir, que dice, bueno, es de que es de risa. De verdad, la política ya... estamos en un nivel circense que es una cosa tremenda. Y no va a negociar nada. Es decir, porque está ganando la guerra. En todo caso, tendría que hacer una oferta tremenda que no están dispuestos a hacer. Y lo que están circulando, no una zona tampón. Yo tengo hasta mapas de lo que se está diciendo por ahí, en unos sitios y otros. Pero si es que los rusos se van a quedar con todo el Dnieper, toda la orilla del Dnieper, y con Odessa, y como Odessa tiene que tener conexión con esa zona, se van a quedar también con Nikolaev, por supuesto con Dnipro, que está a los dos lados, y con alguna más. Y lo que va a quedar, pues ya se verá, suponiendo que ya si queda algo, que tampoco está claro. Pero si es que ahora mismo la situación del ejército, por eso sale Zelensky y tal, diciendo, no, bueno, vale, venga, acepto y tal, que se queden con unas cuantas provincias, no pasa nada. Porque la situación del ejército ucraniano es ya dramática. Que no olvidemos que aunque no nos estén contando, prácticamente no hay semana donde haya varios bombardeos sobre el sistema eléctrico ucraniano. Y eso va a hacer que el invierno, por muy suave que sea, va a ser durísimo, porque sin electricidad, que ya se están contabilizando, haciendo cuentas, tampoco hay que hacerle mucho caso, porque estas son... Y se está ya hablando de que 4 millones, mínimo 4 millones y medio de ucranianos, debido a que no hay electricidad, pues van a salir corriendo hacia Europa. Teniendo en cuenta que la población actual está en torno a los 20 millones, pues fíjate, el desmadre. Pero por eso digo, estamos hablando de que todo está en manos de los rusos. Pueden hacer lo que quieran. Podrían terminar la guerra en 3 semanas, prácticamente, liquidando ya de manera definitiva todo el sistema eléctrico. Lo poco que les queda, incluidas las centrales nucleares, que no tienen por qué ser bombardeadas. Hay maneras de desactivarlas sin tocarlas, tocando subestaciones que se encargan de llevar electricidad para una serie de cosas y tal, y que puedes producir de manera automática que se apaguen. Y se acabó. O sea, no hay cómo en este tablero... O sea, que todo esto es delirio. Esto es tener entretenido a la gente y tener la imagen, que la gente siga teniendo la imagen de que Occidente es fuerte y puede hacer muchas cosas. No es así. Es mentira. Va a estar muy difícil que lo logren conseguir. Algunos hasta plantean este asunto de las sanciones como uno de los paquetes para negociar. ¿No? En fin. No hay pero si ya no tienen nada que sancionar. No hay cómo. Si ya no tienen nada que sancionar. ¿No? El plan que quieren ahora presentar es ablandar, flexibilizar las sanciones. Toda una suma de ideas que a la larga... Sí, vamos a ver, es que eso... Que los que salieron perdiendo fueron ellos. Hace unas horas Putin se lo dijo en la cara a Volkswagen, ¿no? Ahí está, pues, ¿para qué se salen del mercado ruso? Lloren, sufran. Fueron ustedes los que lo decidieron. Y ahora el gigante alemán ya no es el gigante alemán, ¿no? Es un enano. Un gigante camino de convertirse en un enano. En eso están. En caída libre. Bueno, Fernando, hemos disfrutado esta conversación como es habitual. Gracias. Yo me lo paso estupendo con vosotros. No, que está buenísima la conversación. Y bueno, como es habitual, en el cierre de este espacio, no hay más que agradecerte por estar siempre a pie de cañón con nosotros y hablando de los temas que pueden ser incómodos para muchos, pero que son interesantísimos y que tienen mucha importancia para nuestra audiencia y para el mundo. Y bueno, como es habitual también, Fernando, por favor, ya para despedir este programa, cuéntanos en dónde te podemos encontrar, que seguramente mucha gente quiere saberlo, quiere tener el detalle de esa información. Pues bueno, obviamente, como estáis viendo, además, los miércoles aquí Empresa Alternativa, también los lunes Empresa Alternativa a las 21 horas, hora de Madrid, los martes y los jueves en el canal de Alier Unpierrez a la misma hora, a las 9, a las 21 horas. También en la plataforma de Ezequiel los domingos, en el canal de Ezequiel Vistoletti a las 10, a las 9, a las 21 horas. Y los viernes, es el caso raro, ahí estoy también en el canal de Ezequiel Vistoletti, pero yo por libre, así me dejan, nada, venga, actúa lo que quieras, qué más da. Es decir, ya
perdidos al río. Y ahí estoy a las 19 horas hora de Madrid. Así que, y bueno, ya os digo una cosa, es decir, se viene una muy gorda en todos los aspectos y ya lo anticipo, luego que el que avisa no es traidor, es decir, como se suele decir aquí, ya lo anticipo, el 2025 va a ser un año mucho peor que el 2024. Y esto no es que a mí me encante ser agorero, esto es un análisis realista. Todo, desde el golpe de Estado fallido del presidente, vamos, de Corea, hasta cualquier otra cosa, hasta lo que está pasando en Oriente Medio, en Siria, etcétera, pasando por el Cáucaso y los intentos de derrocar al gobierno legítimamente elegido de Georgia, ya digo, todo no ha hecho y no hace más que crecer, porque estamos, lo vuelvo a repetir, en una guerra mundial. Y esto va para largo, para muchos años, quiero decir, y cada vez peor. Así que yo lo siento, pero es lo que hay. Y ya no me enrollo más y como siempre ya últimamente que lo estoy adoptando, ya sabéis, parafraseando al gran Catón el Viejo, que decía Cartago delenda est, es decir, hay que destruir a Cartago, o Cartago debe ser destruida, para ser más exacto. Yo malamente me lo tengo que aprender a pronunciar bien. Unión, que acaba en latín, es decir, Unión Europeae delenda est, es decir, la Unión Europea debe ser destruida. Esto en beneficio de los europeos y del mundo en general. Y como también suelo decir alguna vez, a ver, no es nada personal, es una cosa de mera supervivencia. Así es. La Unión Europea y la debe OTAN. Ser destruida. Y la OTAN también. Así que pongamos todos nuestro granito de arena, porque ya digo, especialmente los europeos, por aquellos de que estamos ahí dentro, por una cuestión de mera supervivencia. Es que la Unión Europea va a acabar con nosotros. Ok. Es un mensaje que no tiene que ver con, como tú lo mencionas, Fernando, no es nada personal, ¿no? Simplemente... No, como el Padrino, no es nada personal, es cosa de negocios. Pues yo digo lo mismo, no es nada personal, es cosa de supervivencia, vamos. Sí. Me gustaría seguir viviendo y tal, ¿no? No, quiero prosperar, vamos, sí. Quiero que la familia viva en un mejor lugar, pues, ¿no? Es lógico. No, porque de la OTAN, fíjate, la OTAN me preocupa menos porque con la derrota de Ucrania la OTAN se va a destruir, ella sola, correcto. Va a desaparecer. La Unión Europea me pregunta más porque están ya, de facto, construyendo un Estado totalitario europeo de corte fascistoide. Sí, es cierto. Y con eso digo todo. Sí, hablar va a ser muy difícil en un tiempo, aparentemente, digamos, tener esta libertad para poder desarrollar las ideas que uno pueda tener. Pues no, esperemos que haya una reflexión de último momento que impida que se ejecuten tamañas maniobras de las que se ha hablado y mucho, Fernando, y que seguramente, esperemos no sea así, en un tiempo se empiece a cristalizar. Ojalá que no pase. En fin, hemos disfrutado esta conversación contigo, Fernando, siempre es placentero. Gracias. Y ya lo saben, en la descripción del video van a poder encontrar la información, van a poder ver a detalle dónde pueden ver ustedes a Fernando, en qué otros canales, horarios y todo lo demás. Y en Prensa Alternativa lo tenemos los lunes y miércoles. Placentero tenerlo a Fernando aquí en Prensa Alternativa. Nuestro público siempre disfrutando estas charlas que dio Fernando. Bueno, mi nombre es Enzo Enchante, me despido. Nos reencontramos muy pronto. Esto es Prensa Alternativa. No olviden suscribirse, háganse miembro, me botón unirse, que aparece en la parte inferior. Hasta la próxima.